Los lunes a esta hora suenan los motores y suenan los motores en el recuerdo, en las rutas, en los autódromos, también en la posibilidad de reconstruir y recuperar la historia del automovilismo argentino y lo hacemos, por supuesto, de la mano de los protagonistas. Este es un trabajo que realiza nuestro compañero Oscar Lorenzo Scalerandi. Oscar, ¿cómo estás? Mucho gusto, Sergio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la bienvenida. Bueno, hacía rato que no charlamos personalmente. Bueno, hace rato, sí. Así es, totalmente. Bueno, pero estas historias a fondo nos permiten, Oscar, Sí, tener un mano a mano con gente que ha formado parte como protagonista o en la familia de los grandes ídolos del automovilismo argentino. Este es un gran trabajo que vos realizás. sí, pero la verdad que la historia la hicieron esta gente que, gran ídolo que es Juan Galvez, que a pesar de que hace 58 años partió de este mundo, se cumplió en 58 años el 3 de marzo pasado, sigue siendo el máximo referente del turismo de carretera y de la marca Ford. 9 son los títulos que ganó Juan, insuperables todavía hasta el día de hoy. 1949, 1950, 51, 52, 55, 56, 57, 58 y 1960. Pero a pesar de todo ello, quedó en la lista de los 74 pilotos que entregaron su vida por esa pasión. La verdad que es uno de los más grandes pilotos, yo diría el más grande piloto del turismo de carretera, porque además salió subcampeón del turismo de carretera en 1953 detrás de su hermano Oscar, y en 1959 que pierde el campeonato con Rodolfo de Álzaga por un punto. La verdad, una persona, un ídolo total, porque imbatible después. Pero vamos a charlar con Ricardo, porque queremos saber mucho más de su trayectoria deportiva. La segunda vez que lo vamos a entrevistar a Ricardo, le agradecemos la gentileza y le damos la bienvenida a nuestro programa Historias a Fondo aquí en Neuquén. Sergio Saracho, como te decía hoy, Ricardo, está en la radio y yo estoy en mi casa tranquilo. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto estar en contacto con todos ustedes. Un saludo grande a toda la gente de Neuquén. Bueno, como te decía, hoy también te quiero reiterar, porque se lo quiero decir a la audiencia también, nos están escuchando a lo largo y a lo ancho de todo el país. Para darte una referencia, provincia de Buenos Aires, bueno, provincia de Neuquén, Río Negro, provincia de Córdoba, también en Perú, en Estados Unidos. Bueno, la verdad que algo muy, pero muy lindo para nosotros, porque además quiero agradecerle, Sergio, permitime, y Ricardo, a Daniel Palacios y Vito Carri del programa La Violeta Producciones, que nos ha facilitado un montón de material, así que les quiero agradecer. Y hay muchos colegas que están en línea también mandando saludos, Carlos Acosta también de Capital Federal, bueno, mucha gente que se ha enganchado en esto. Pero, ¿cómo era Juan Galvez, Ricardo? Porque todo el mundo decía, bueno, Juan es serio, es esto, es aquello, pero vos lo definiste muy bien. ¿Cómo era tu padre, Juan Galvez? Sí, tal vez la imagen que Juan siempre dio hacia la gente era de una persona introvertida, callada, y en realidad esa era seguramente su modo de concentrarse, su modo de trabajo. Pero Juan era una persona distinta a esa imagen, era una persona muy alegre, sobre todo en la intimidad donde su familia tenía la posibilidad de compartir con él algún evento, alguna fiesta, no muchas salidas, porque obviamente a Juan le incomodaba mucho el hecho de que todo el mundo quería saludarlo, entonces cuando él estaba en familia, en intimidad, sentía que eso se perdía, esa intimidad se perdía, entonces prefería no salir mucho, no iba mucho a comer afuera, poco, algunos veranos a Mar del Plata, pero bueno, siempre él tenía esa buena predisposición, así que estaba siempre brindándose a dar algún autógrafo, algún saludo, alguna foto, pero como te insisto, era muy distinto a lo que se lo conoció, a lo que trascendió. No era una persona tan extremadamente reservada, callada como se lo veía, esa era su forma de trabajo.
Bien. También, de acuerdo a la historia que estuve repasando en estos días, porque la verdad que no te alcanzan las hojas, no te alcanzan los días para repasar la historia de Juan. Imagínate 9 campeonatos a lo largo de 14 años, donde ha corrido, según lo que yo noté, corregime si estoy errado, Ricardito, por favor, 145 carreras, de las cuales ganó 56. Digo, además era un gran estratega porque organizaba todo él, digamos, en esas carreras que se hacían antes. Yo quiero activar un poco a la audiencia porque por ahí hay gente joven que quiere saber y está ávida de esa información. Las carreras de turismo de carretera, como el Gran Premio del año 1947, lo tengo anotado por acá porque realmente es impresionante. 11.035 kilómetros corrieron y recorrieron todo el país, saliendo por Buenos Aires, llegando hasta Río Gallegos, viniendo por la Patagonia, por Neuquén, Mendoza, llegando hasta Jujuy y de ahí volviendo por el litoral. Digo, ¿cómo hacía por organizar absolutamente todo eso, Ricardo, tu padre? Sí, estás haciendo referencia al Gran Premio del año 49, el Gran Premio más largo de la historia que se corrió sí. En el turismo de carretera, como vos bien decís, dio la vuelta a la República Argentina por completo. Y bueno, la característica principal de Juan era esa, era la organización, y ahí estaba un poco su secreto, la ventaja que él obtenía organizando todo esto, y realmente era donde, no solo manejando, no solo preparando, Juan en esa estrategia que organizaba para correr, estaba gran parte de su triunfo. No hay que olvidarse que él repitió muchas veces que las carreras se ganaban en el taller, y cuando hablaba de taller no significaba solo el motor o solo trabajar en el auto, también era esto, en organizar. Como vos decís, estos gran premios implicaban la necesidad de dónde poner el auxilio, qué tenía que llevar cada auxilio, cada repuesto. Todo eso era muy importante para estos gran premios, y Juan, como te insisto, se destacó siempre en ser perfeccionista, y ahí es donde él lograba de pronto saber a dónde tenía que mandar un auxilio con cubiertas de barro, o dónde se iba a quedar sin nafta, o a dónde iban a necesitar aceite, y se estudiaba mucho. Yo tengo guardados los mapas que él utilizaba para marcar y donde iban los auxilios, y después todo ese tema que se ha contado mucho de cómo Juan recorría la ruta con anticipación, y cómo marcaban las piedras con pintura para tener alguna advertencia que se le pudiera pasar de largo de su memoria, y los acompañantes llevaban cosas escritas, en lo que hoy vemos por televisión muy común, como el copiloto está leyendo una hoja de ruta, sobre todo en el rally donde se utiliza más. Bueno, esto lo había inventado entre comillas Juan, Oscar también. Eran muy pensantes en todo esto, y esa era la característica principal de estas carreras interminables sobre caminos que ellos recorrían sin lugar a dudas siempre antes de cada carrera, para conocer a la perfección por dónde tenían que pasar y cómo estaban los caminos. Ricardo, buenas noches. Sergio habla, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Sergio. Ricardo, vos sabés que además de esto que vos mencionás de Juan, del trabajo en el taller, de la estrategia, de cómo organizar un gran premio, cómo planificarlo, una vez yo hablé con un psicólogo y me decía que estos grandes que se han destacado en cualquier deporte han tenido un don o algo especial de que a más pulsaciones, cuando las revoluciones están a 1000, son sumamente lúcidos, cosa que no sucede con la mayoría. Por eso se destacan. ¿Vos viste esto o te han contado que tu padre, cuando estaba al límite de las revoluciones, de las pulsaciones, era sumamente lúcido? Mira, hay una característica que se ha comentado mucho, la serenidad que Juan siempre tenía en todo momento. Claro. Y desde ya que era un adelantado
porque todo lo que hizo, vos pensás que en esa época todo había que inventarlo, porque estos autos eran extremadamente rudimentarios y a medida que iban progresando en la velocidad, todo esto traía aparejado los lógicos problemas, que los autos no frenaban, que la temperatura aumentaba y se descontrolaba, que los embrianes explotaban. Y bueno, para evolucionar todo esto era trabajo, picardía, evolución, mucha inteligencia y como vos decís, fueron realmente, Oscar y Juan fueron distintos. Lo que llama mucho la atención, yo he tenido oportunidad de hablar con muchos corredores del interior, que ellos me contaron, por ejemplo, un mendocino me decía, mirá, nosotros cuando hablaban de Oscar y Juan decíamos, sí, estos los pitucos, que le decían, Los pitucos. viven en Buenos Aires, en la capital, ya van a venir acá a correr en el precipicio, en el ripio, en la montaña, ya van a ver lo que es esto. Y contaban ellos, y vinieron y ¿sabes qué? Nos pasaron por arriba. Y estos dos hermanos, nacidos en la ciudad, que no habían conocido los caminos de tierra más que de empezar a desarrollar su profesión, eran genios en el barro, eran genios en el ripio, eran increíbles como, evidentemente, como vos decís, estos dos seres humanos tenían algo más adentro. Yo una vez hablando con una profesora de Reiki me dijo, mira, Ricardo, es difícil que yo te dé una explicación, no conocí a tu padre, pero la referencia que vos hacés, la raza humana forma una pirámide y seguramente tu padre, como muchos otros que se destacaron en distintas cosas, son topes de pirámide y después viene el resto para abajo. Exactamente. Y ellos tienen esa posibilidad de recibir más energía del universo y potenciar cosas que por ahí los que van más abajo de la pirámide no tienen estos dones o esta facilidad, esta energía, pero todo esto, bueno, es dependiendo obviamente de la creencia de cada uno, pero a simple vista cualquiera que lea la historia de Juan se va a dar cuenta de que Juan no era una persona común, no era uno más de este planeta, porque realmente en épocas muy difíciles, de un automovilismo extremadamente difícil, Juan se destacó siempre en todo, estaba un paso adelante. Cuando empezaron a correr en asfalto, en rutas, en autódromos, lo mismo, siguieron siendo distintos, siguieron siendo superiores, ¿no? Claro, porque además reinaron por 14 años. Reinaron, digo, porque tuvo el tremendo accidente, pero la verdad, ella decía que se quería retirar. Pero además yo te quería agregar que tenía, además de ser un excelente mecánico, ¿no? Tenía para mí un físico privilegiado, no lo digo yo, sino lo has dicho vos y lo ha dicho mucha gente que lo ha conocido, porque la verdad que tenía un aguante, corría toda una carrera y después se venía manejando, trayendo el auto de carrera donde terminara, sea en el Chaco, sea en Neuquén, sea en Mendoza, sea en Córdoba, sea en Buenos Aires, ¿no? Sí, no, ni hablar. Mirá, yo los comentarios de Raúl eran realmente extraños en el sentido de que vos decís, no está hablando de una persona normal. Raúl decía, mira, yo muchas veces me pasaba, a pesar de la adrenalina, de los nervios, cuando lo bajaban la bandera, yo tenía necesidad de ir al baño porque estaba 8 horas, 9 horas arriba del auto y bueno, yo paraba el auto, me bajaba y me iba corriendo al baño. Y tu hijo jamás, tu hijo se bajaba, hablaba con el comisario deportivo, se ponía a mirar el auto, y luego volvía y tu viejo seguía hablando. Y por ahí pasaba media hora, llevábamos el auto al parque y por ahí, viste, a la perdida, te insisto, es un cuento de Raúl, decía tu viejo, Raúl, el baño, y yo no sé, realmente cómo tenía tanto control sobre su organismo, y tenía una enorme cantidad de características increíbles del común. Juan tenía una vista sobrenatural, era impresionante, dicho, pero por supuestísimo, por
la familia, los que lo rodeaban. Él siempre veía un poco más, así sea de noche, de día, y Raúl contaba lo que comían en los grandes premios, que llevaban muchas semillas, eh, llevaban nueces, avellanas, almendras, orejones, y agua. Y estaban horas y horas y horas arriba del auto, y el acompañante le daba, dice, mira, por ahí en algún momento, dependiendo de la circunstancia, cargábamos alguna fruta, alguna mandarina que yo pegaba y le daba los gajos, alguna banana, pero comía eso y con eso estaba perfectamente bien. Una persona de un cuerpo fibroso, atlético, por supuestísimo, pero sí, como vos bien decís, su cuerpo también tenía un extra para eso. ¿Vos recordás algo? Porque bueno, cuando él tuvo el accidente vos eras muy chico, pero digo, ¿tu madre te ha contado algo? ¿Él hacía algún tipo de preparación física o no hacía absolutamente nada? No, en líneas generales no lo que se acostumbra, a lo que nosotros hoy estamos acostumbrados. Era una persona que en líneas generales su ejercicio era evidentemente el trabajo y las carreras, y después se cuidaba mucho con las comidas, pero naturalmente. No era un obsesivo, ni era una persona que tenía una dieta estricta. Claro. Por tradición de familia comían mucha, pero mucha verdura. Cuenta Claro. mi madre que era lo que se comía en la casa de los padres de papá, y variado, igual, de todos modos, no había algo que no comiera. Le gustaba mucho el pescado, solía hacer asados poco, carne no comía mucha, pero comía, y yo te digo, tenía ese balance, tal vez ese equilibrio justo de comer un poco de todo y nunca de más, siempre dentro de lo razonable. Si había alguna posibilidad, tenía la costumbre de dormirse un ratito después de comer, pero mi madre siempre le llamaba la atención que tenía la facilidad de dormirse rápido y muy poco tiempo. Dice, hacía una siesta por ahí de 15 a 20 minutos, más no. Claro. Dice, eso no es lo que se acostaba. Bueno, todo eso, que por ahí no es el común para el resto de nosotros, que uno tarda por ahí en dormirse una siesta, esos 10, 15 minutos para dormirse. Él se dormía instantáneamente y no pasaba nunca de ahí. Yo Claro, quiero agradecer públicamente, Ricardo, que nos ha facilitado un montón de fotos para compartir ahora, fotos en algunos casos totalmente desconocidas o poco conocidas, y le quiero recordar a la audiencia que estamos hablando con Ricardo Gálvez, hijo de Juan Gálvez. Hay algunos aspectos que por allí no han sido tan difundidos, Ricardo. En estas fotos yo lo estaba viendo a tu padre con Juan Manuel Fangio. ¿Cómo fue la relación con el Chueco de Balcarce? Mira, ellos empezaron a correr desde muy jóvenes, en el año 45, 35, cuando empieza el turismo de carretera. Frank empieza a correr como acompañante, y Oscar corría con Juan de acompañante, así que se conocen de las primeras carreras, y enseguida hubo entre ellos una diferencia importante con el resto. Enseguida empezaron a hacer las carreras Galvez-Fangio, Fangio-Galvez. Claro. Realmente se sacaban chispas, hasta que Juan, en un gran premio que fueron a correr a Brasil, que los invita un club de Brasil a correr un gran premio, a los Galvez y a Fangio, habían conseguido en la última etapa semejante diferencia con el resto de los brasileros. Venía Oscar ganando, bastante cerca Fangio, y el tercero estaba como a 2 horas de diferencia.
en la última etapa, los habían matado. Y faltando unos 35 kilómetros para la llegada, Juan venía tratando de que Oscar bajara un poco el ritmo porque se habían separado mucho de Fangio. Y Oscar, que tenía un carácter muy distinto a Juan, era bastante vehemente y venía por ahí un poco exagerado ese ritmo que él mantenía y terminaron volcando. Fangio los alcanzó, le habían conseguido una diferencia de unos 15 minutos. En ese vuelco, Fangio los alcanza, logran dar vuelta al auto y salen atrás de Fangio, lo vuelven a pasar y corriéndose entre ellos dos, llegan a una bifurcación que era exactamente lo mismo, izquierda o derecha, y toman por la derecha y hacen 35 kilómetros, y cuando llegan a la llegada llegaron por atrás, o sea, era el otro camino, estaban todos mirando para el otro lado, la llegada del cartel estaba al revés. Entonces le dicen, no, se equivocaron de camino, tienen que volver 35 kilómetros para allá y agarrar por el otro lado, porque no le podemos bajar la bandera al revés. Claro. Así que dieron vuelta los dos autos y dieron esos 35 kilómetros hasta Armegriega y volvieron a hacer los 35 kilómetros, y así todo, con la diferencia que habían sacado, la carrera la ganó Fangio y Oscar salió segundo con Juan. Y ahí es donde existe ese hecho fundamental en la historia de los dos, en que Juan, un poco enojado porque habían perdido la carrera por esto de que no lo pudo calmar a Oscar, Oscar se enoja y le dice, mira, vos tenés que fácil, ¿viste? Vos me decís a mí, el que maneja soy yo, vos tenés que fácil. Y le dijo, agarra el auto, corre vos, a ver si esto es tan fácil como vos te crees. Entonces, como el auto era de los dos, la próxima carrera era unas 1000 millas que se corrían. Sí. Entonces Juan debuta como piloto. Esa es la primera carrera de Juan. Estamos hablando del año 41 y él, con bastante cuidado de no romper el auto, llegaron a Bahía Blanca, la primera etapa ganando Fangio y segundo Juan, y a la vuelta le ganó la vuelta a Juan, pero no alcanzó a descontar la diferencia, así que termina Juan su primera carrera siendo segundo de Fangio. Después, por supuesto que Oscar se sorprende con todo esto, no pensó que Juan iba a andar tan bien. Le dice, bueno, corre la Marisierra, vamos a ver. Corre la Marisierra y termina el mismo resultado, la gana Fangio y Juan sale segundo, o sea, sus dos primeras carreras consigue esos dos segundos puestos y de ahí, bueno, viene la separación de la Segunda Guerra Mundial y ya al reiniciarse en el 47 cada uno con su auto. Claro. No nos queda mucho tiempo, lamentablemente, pero bueno, las preguntas, algunas cosas que yo quiero, digamos, desmitificar. ¿Ellos tenían apoyo de Perón en su época o Perón los usó para sus campañas políticas? No, mira, es largo, realmente me encantaría contarte toda la historia, pero es muy largo. Sí. Perón no puso absolutamente nunca nada dentro del auto de Juan ni de Oscar tampoco. Lo que sí Perón hacía era usar el turismo de carretera como propaganda, pero la categoría, se dijo mucho de que Perón le daba, que a Juan lo seguía un avión. En el año 1955, el golpe de Estado militar, por culpa de todo esto, a Juan intervinieron todos sus bienes porque decían que Juan tenía cosas que Perón le había dado. Le revisaron absolutamente todo. Lo mismo Oscar. Tuvieron interdicto un año entero y le revisaron hasta el último centavo. No le encontraron nada porque Juan no tenía absolutamente un centavo más que no fuera lo ganado con la carrera porque vivía de eso. Es una muestra de que Perón nunca jamás en la vida le dio a los Gálvez nada. Bien. Y la otra que te quería preguntar, siendo de esa capacidad, siendo que Oscar
le gana en Palermo aquellas pruebas que tenían que ver con los grandes de la Fórmula 1, donde Fangio ya daba vuelta por ese lado. Digo, ¿por qué Juan no intentó ir a Europa con lo grande que era como piloto? Mira, esto es otro cuento largo que desgraciadamente no te lo puedo desarrollar, pero te voy a decir simplemente esto. Cuando Juan gana el Gran Premio del año 49, el más largo de la historia, el peronismo había instituido, la Fundación Eva Perón había instituido como premio un Fórmula 1, en realidad era un Fuerza Libre, en ese momento que habían mandado a hacer a Europa, que estaba en camino. Como Perón no quería que los Galvez se vayan de la Argentina, porque les servía como propaganda, abriendo caminos, eso es otra historia, nunca le dieron ese auto, ni siquiera le dieron la plata a ese auto. Yo tengo los diarios guardados donde están los titulares que dicen es inminente el auto de la Fundación Eva Perón para Juan Galvez. Nunca se lo dieron, porque Perón no quería que Juan se vaya a correr afuera, ni Oscar tampoco, los quería acá abriendo caminos y haciendo lo que hicieron, que insisto, es muy larga la historia, pero claro. Dentro de la historia está la realidad que Juan no pudo irse al Chueco, le dio todo, absolutamente todo, para que se fuera, y a los Galvez no les dio nada. Intentaron hacer lo posible, los dos corrieron, Oscar con un poco más de apoyo económico, porque al principio fue más exitoso, tenía un auto mucho mejor, Juan con una P3, un Alfa Romeo, que estaba absolutamente obsoleto, no pudo hacer mucho, y por eso se dedicó de lleno al turismo carretera. Claro. Ricardo, ya tenemos que cortar, pero la última pregunta, bueno, todo esto está reflejado en el libro que vos escribiste, es El Campeón Eterno, que se puede conseguir en cualquier librería, y si no lo tienen, hay que pedirlo, pero El Campeón Eterno, ahí está reflejado toda la historia, verdadera historia de Juan Galvez, ¿no? Exactamente, Juan Galvez, El Campeón Eterno, editorial Galerna, ese es el libro que llevó muchos años y con la colaboración de algunos amigos. Ahí está toda la historia de Juan de punta a punta, desde que se sube por primera vez al auto, y un poco de historia familiar, sus secretos, todo está contado en el libro. Mucha gente me ha llamado con mucho gusto por haberlo podido leer, así que se lo recomiendo. Si quieren conocer a Juan, es imprescindible ese libro. Bien. Sergio, ¿me queda tiempo para una pregunta más? Una pregunta y una respuesta cortita, a ver. Bueno, lo que quiero consultarle a Ricardo, y le agradeciendo por supuesto la atención que tiene para con nosotros a esta hora de la noche, la coupé de Juan Galvez, la oficial, la que él corría, no la réplica, la oficial, ¿la tenés en tus manos? ¿La tiene alguien? ¿Dónde está esa coupé? Esa coupé, lo que quedó de la coupé, porque también es otra larga historia donde Cetra se la compra a Juan después del accidente, se la había comprado antes del accidente de Olavarría, después se la va a comprar en realidad a mi madre, vuelca la primera carrera, fusiona la 39 con la 37 por ese vuelco, después se mata, la compra Silvestro, y bueno, durante un montón de años el auto fue sufriendo el paso del tiempo, pero bueno, lo que quedó de ese auto, el verdadero auto, lo tiene Mazacane en el museo en La Plata. Ajá, bien. Bueno, esa era otra incógnita que quería develar, porque si no, muchos dicen, esta es la coupé oficial, y yo sé que esa no es la coupé oficial, sino que, bueno, son las cosas que... Lo que pasa es que Mazacane tiene una réplica que yo usé en el Gran Premio del Automóvil Club, que ese sí es una réplica exacta, y ahora tiene el otro auto, el original, están los dos juntos en La Plata. En La Plata, bien. Bueno, Sergio, llegamos al final. Sí, lamentablemente, pero bueno, yo quiero contarte, Ricardo Galvez, que cuando Oscar me dijo, mirá, está la posibilidad de hablar otra vez con Ricardo Galvez, yo digo, pero claro que sí, porque además muestra otro de los perfiles de los Galvez, esta generosidad, esta forma de darse con la gente.
No se construye un ídolo solamente ganando carreras, Ricardo. Hay que entrar en el corazón de la gente y hay que entrar de esta manera, ¿no? Siendo absolutamente generosos, abiertos. Y yo lo quiero destacar públicamente porque nos encontramos con protagonistas en este espacio que a veces nos cuesta que puedan o que se dispongan a hablar con nosotros y con la gente. Así que lo quiero públicamente destacar, Ricardo. No, mira, no hay absolutamente nada que me dé más gusto y placer que hablar de mi padre. Lo hago desde ya, desde el fondo de mi corazón, por lo que Juan hizo, lo que significó para la gente, lo que la gente me ha transmitido a mí. Desgraciadamente, bueno, han pasado muchos años y hay una generación que prácticamente convivió con él, que ya no está, pero yo hace muchos años, hace más de 50 años que he compartido con esta gente, así que siempre lo hago con mucho placer, lo voy a seguir haciendo, estoy a su disposición, se los dije el año pasado cuando hablamos, y lo reitero, para cuando quieran me llaman y charlamos todo lo que quieran, sin ningún problema, el agradecido soy yo. Yo creo que va a ser una obligación nuestra todos los años para esta fecha llamarte, Ricardo, porque con mucho gusto, me parece con mucho gusto. que no hay que olvidar una figura de la talla de Juan Galvez. De eso se trata. Un piloto que ganó 9 títulos que aún hoy, si se lo llegaran a batir, no es ni cerca de lo que era aquello, pero todavía hoy no le han batido el récord. La verdad, algo inigualable. Exactamente. Gracias, Ricardo. Un abrazo inmenso. Un cariño para todos. Muchas gracias. Oscar Lorenzo Scalerandi, realmente felicitaciones por tu trabajo. Tener esta posibilidad de un mano a mano, de la intimidad de lo que fue Juan Galvez a través de su hijo Ricardo, es fruto, reitero, de tu excelente trabajo aquí en Historias a Fondo. Sí, yo la verdad que a mí me emociona tratar estos temas porque vos fijate, me olvidé de decirle a Ricardo, mi papá Adolfo, que nosotros vivíamos en el campo y era fanático del turismo de carretero, pero fanático, hincha de Chevrolet, él admiraba a Juan Galvez, no así a Oscar, pero a Juan Galvez sí, y el día que se mató, recuerdo, me dijo estas palabras, no puede ser que Juan se mate. Es decir, es un tipo que trascendió todas las marcas del turismo de carretera, con la pasión que significa el turismo de carretera. Hablar del turismo de carretera en la Argentina es sinónimo de pasión. Lo vemos nosotros en las redes sociales, a través de la gente que se engancha, a través de la gente que opina, que nos dice, bueno, la verdad que es algo inigualable. Así que no es muy difícil hacer esta tipo de nota. Además, con una persona como Ricardito Galvez que se presta al diálogo tranquilamente. Oscar Lorenzo Scalerandi, un abrazo grande. Otra Historias a Fondo de lujo la que tuvimos hoy. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Sergio. Un saludo grande a todos y nos vemos la semana que viene. Chao. Así será. Cerramos entonces este espacio de Historias a Fondo con Oscar Lorenzo Scalerandi.